Buenas, estimados, ¿cómo están? Tanto tiempo. Digamos, bueno, el motivo de este video es el de presentar la primera clase de la materia de psicopatología, ¿no? Claramente en un contexto bastante diferente, porque en este momento tengo como auditorio una mesa y a mis perritas que andan dando vueltas por acá, y yo, bueno, todos pensábamos que esta no iba a ser nuestra realidad a mediados de abril, sino que íbamos a estar cara a cara, hablándonos, viéndonos, ¿no? Percibiéndonos. Pero bueno, esto es lo que nos toca vivir, cada uno está atravesando la realidad cuarentenal a su manera, como puede, más que como quiere seguramente, pero bueno, esto también es una oportunidad para muchas otras cosas. Así que bueno, si bien no es el método más pedagógico del mundo, es una forma esta de acercarles los conocimientos de esta forma, de esta manera. Yo lo que más padezco de esto es no tener el feedback, la interacción. Ustedes me conocen ya, de psicología general en primer año, y saben, recordarán seguramente que nuestras clases eran muy interactivas y necesitaban de ese flujo de vuelta permanente. Pero bueno, es así como se da. La interacción se dará a través del foro o de la creación de algún grupo de WhatsApp o de Facebook, como a ustedes les parezca que quieran, me estarán avisando para consultar cosas sobre la materia. Bueno, el propósito de esta primera clase es presentar la asignatura psicopatología desde el primer tema que debemos abordar y estudiar, que no es simplemente un esquematizar o organizar contenidos, porque eso lo tienen en el programa, eso no, y está en el material de estudio, ¿no? Sino más bien tratar un primer tema que a la vez que nos, diríamos, introduce a la materia de alguna manera, como para entrar en calor, ya es una temática para empezar a comprender a qué va la psicopatología y a qué vamos a llamar psicopatología esta materia. Porque la primera cuestión que quiero compartir con ustedes es el hecho de que la psicopatología en sí es una disciplina y como tal tiene diferentes lecturas. Es una disciplina que atraviesa dos campos del saber científico, que son la psicología y la psiquiatría. Como tal, la psicopatología también atraviesa un tercer campo del saber no asimilable directamente a la ciencia, que es el psicoanálisis. Y esto hago esta salvedad de entrada, diríamos, ¿no? Porque una cosa es la ciencia psicológica, otra cosa es la psiquiatría, como una rama de la medicina científica, y otra cosa es el psicoanálisis, que intentó desde cierto momento en las etapas de formación de Freud, o de Freud ya autor, desmarcarse de lo científico, presentándose como una metaciencia. Esto significa como un más allá de la ciencia. Y bueno, en un poquito respetando lo que plantean los psicoanalistas, el psicoanálisis vendría a plantear una tercera posición. Entonces la psicopatología en sí como disciplina atraviesa todos estos discursos y nos viene a presentar distintas lecturas sobre qué es psicopatología, qué se debe encargar, estudiar, etc. Por eso ahora mi intención sería presentar un poquito desde qué ángulo la vamos a ver y cómo la vamos a tratar de entender. Porque no vamos a dar, de esta materia que es anual, un curso sobre psicopatología universal, ¿no? Porque no existe tal cosa. Vamos a dar una forma de psicopatología, una manera de entender esto, que incluso se va a pelear un poquito con el término psicopatología. Y ahora les voy a explicar por qué. Aunque algunas de estas cosas que voy a compartir en la clase de hoy seguramente les recordarán algo que ya vimos en primer año, porque en primer año vimos un adelanto de lo que vemos ahora en esta materia con las estructuras psíquicas, psicosis, neurosis, todas esas cosas. Acá la idea es profundizarlas mucho más. Bien. El tema de hoy entonces es la primera temática en el material de estudio, que se llama cuestiones preliminares de psicopatología. O sea, hay 6 cuestiones que quiero compartir con ustedes que hacen un poquito al enfoque de la materia y que son cruciales, fundamentales. Si entendemos estos 6 puntos, estas 6 premisas, si quieren, deberíamos empezar a adaptar nuestro lenguaje a una realidad discursiva diferente a aquella que solemos emplear en el día a día, aquella que circula en las redes, aquella que incluso soy consciente se articulan ciertas formas de saber pertenecientes a otras materias que están cursando y que han cursado y que van a cursar.
porque vamos a hacer una lectura psicoanalítica y fenomenológica, uniendo estas dos ramas, de algo que suele tener una visión psiquiátrica. Estoy diciendo con esto que vamos a tomar un camino que no es el usual, que nos va a desafiar a pensar quiénes somos todos desde otro ángulo, un ángulo que muchas veces incluso hasta inverso respecto del sentido común, respecto de lo que se promulga, ¿no? Bueno, para explicar esto voy a ir avanzando. El primer punto que tenemos que tener en cuenta con el dictado de esta asignatura es que, como les adelanté hoy, vamos a dar a la psicopatología desde un ángulo que va a atravesar tres saberes o discursos, que son el psicoanálisis, la psicología sistémica y la fenomenología. Estas tres ramas tienen sus diferencias, pero comulgan en torno a una cuestión que es interesante, que es querer conocer los por qué y los cómo. Es decir, nosotros vamos a tratar de hacer énfasis en por qué se van organizando y estructurando diferentes formas de psicología en las personas y cómo se vive y se atraviesa ese proceso. El interés no va a estar puesto en qué nos muestra cada persona a nivel de signos visibles. Ese es el ángulo psiquiátrico, y esta materia no va a seguir la perspectiva psiquiátrica. ¿Esto qué les quiero decir con esto? A nosotros nos va a interesar no tanto el signo, por ejemplo, una persona que tiene 5 o 6 características que uno puede sacar con lo que nos dice y lo que vemos, lo observable, sino el síntoma. El síntoma es algo que da sentido al signo en la medida en la que nos ofrece un porqué del signo. Un signo cualquiera, no puedo dormir por las noches, tengo insomnio. Bueno, esa es una característica, algo que me está aquejando, pero que como signo visible, bueno, yo lo puedo tomar nota. Lo sintomático de no poder dormir a la noche tiene que ver con el sentido que tiene no poder dormir para mí, porque hay un sentido. Evidentemente es inconsciente en este caso, porque yo vengo a traer a la consulta que no sé por qué me pasa esto y que quiero dormir para poder descansar. Ese por qué inconsciente es lo que nos va a interesar a nosotros, no tanto el hecho de que la persona sufra de insomnio. O sea, eso es importantísimo porque sin eso no podemos captar lo otro, pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a ir al más allá de esa cuestión para tratar de captar e interpretar algo estructural, de base, de fondo, que de alguna manera da un significado a eso. No es simplemente que las personas andan por ahí con insomnio, es que cada una de ellas está tramitando angustias, ansiedades, cuestiones inconscientes a través de esa forma peculiar de hacer síntomas. Además de este por qué, nos va a interesar el cómo también, que es la perspectiva fenomenológica, que si tiene la cuestión del por qué lo vamos a encarar del psicoanálisis. El cómo fenomenológico tiene que ver con la posibilidad que describamos los procesos subjetivos de conciencia que atraviesa cada persona en la formación de esos síntomas y esos padecimientos. Por lo tanto, no vamos a ver las cuestiones de la perspectiva psiquiátrica, significa que no nos vamos a quedar simplemente con una acumulación u observación de signos o rasgos visibles, observables, sino que vamos a tratar de ir un poquito más allá, indagando en los por qué y los cómo. El ángulo psiquiátrico, que insisto, no es el de esta asignatura, presenta sus credenciales científicas o académicas a través del DSM, que es el Manual de Psiquiatría sobre la Psicopatología, que ahora creo que ya hay un DSM-5 hace unos años, es decir, hay 5 ediciones. Con cada nueva edición se actualizan las patologías. Si alguna vez leyeron ese manual o lo pueden hacer, van a ver que hay cientos de patologías, ¿no? Cada persona puede tener 3, 4, 5, dependiendo de la cantidad de signos que se observen en ella. Entonces se trata más bien de una cuestión sumatoria. En la medida en la que tomo nota de los signos que tenés, te asigno un cuadro clínico. Una vez, por ejemplo, empezamos con los ejemplos, una paciente vino a consulta en evidente estado de deterioro, por decirlo de alguna manera, se le notaba ya en el momento en que presentaba un cierto olor característico de las realidades de encierro hospitalario, un olor que si no estuviste encerrado en un hospital durante cierto tiempo no lo reconoces, pero que bueno, yo tuve esa experiencia de confinamiento profesional,
sí, la pude captar, evidentemente dopada, drogadísima, sí. No estaba babeando, pero estaba cerca, apenas podía abrir los ojos, tarareaba, diríamos, la trajo su marido, me acuerdo, hace unos años. Y el marido me trajo con ella a el informe diagnóstico del psiquiatra, un informe psicopatológico, justamente, en el que, bueno, presentaba 6 cuadros clínicos diferentes. Trastorno somatoforme, personalidad esquizotípica, trastorno de personalidad narcisista, no me acuerdo qué otros más. Bueno, pero eran 6 realidades diagnósticas completamente distintas. Y luego de algún proceso diagnóstico y de tratamiento, etcétera, etcétera, que fue paulatinamente dejando un poquito tantas pastillas, quedándose solo con lo esencial, en una interdisciplina que hice con el psiquiatra de cabecera de ella, llegué a un diagnóstico. ¿No? Neurosis obsesiva, ese fue mi diagnóstico. Les digo la diferencia, ¿no? En el primer caso, el psiquiatra lo que hace es una lectura de signos que pueden ser diferentes, existir en la misma persona, y bueno, cada uno genera una constelación, una nomenclatura distinta. Bueno, tiene aspectos de personalidad esquizotípica, tiene aspectos de trastorno somatoforme, tiene aspectos de trastorno de personalidad antisocial, y bueno, están todos juntos y la persona es una especie de rejunte de todas esas cosas distintas. Lo que hace el psiquiatra al separar esas realidades diagnósticas es medicar por cada una de ellas, tratando de hacer un balance o equilibrio psicofarmacológico para que la persona no tenga consecuencias colaterales muy graves, obviamente. Ahí está el arte del psiquiatra, tratar de manejar esto. No te puede dar 25 pastillas, aparte porque algunas son incompatibles con otras, etc. Pero bueno, esa es la labor del psiquiatra. Yo como psicólogo, les digo, les decía al principio, la psicopatología, disciplina que atraviesa distintos saberes. Yo como psicólogo trato de ver una cosa que hay detrás de todo esto, una gran cuestión, que es la estructura. La estructura es lo que reúne todo esto que parece disímil, separado, diferente, en torno a una realidad psíquica que le da un sentido integrador y unificador. Es decir, de acuerdo a mi diagnóstico, esta paciente que vino en tan deplorables condiciones, tenía toda esta colección diversa, surtida de síntomas, en función de una estructura neurótica obsesiva, que hacía que cada uno de esos síntomas distintos tuviera un sentido y esté interrelacionado uno con otro. Claro que me fue extremadamente difícil porque estoy trayendo un caso incluso muy complejo, muy complicado. Pero a los fines, bueno, de ejemplificar. Entonces, si entendemos esta primera cuestión, chicos, entender esto no es simplemente darlo y repetirlo para aprobar el examen. Es algo que si después cuando vuelvan las clases presenciales o en la interacción que tengamos de manera virtual, alguien me habla en términos psiquiátricos, voy a estar entendiendo que no comprendió este primer punto, que es el primer punto que estamos compartiendo de la asignatura en el año. No vamos a ver las cosas desde el ángulo psiquiátrico, es súper respetable, pero obedece la formación del médico. Y acá ustedes son psicopedagogos, no tienen formación médica, no son psicólogos tampoco, pero la psicología es una de las partes de su conformación profesional junto a la pedagogía, así que estamos mucho más hermanados con ustedes en este tipo de cuestiones, y es súper rescatable esto. Así que bueno, si se fijan bien en el material previo a esta primera premisa que estamos compartiendo, en la que estamos describiendo qué ángulo vamos a adoptar, hay una breve definición de psicopatología que dice que la psicopatología es una disciplina que estudia las desviaciones mentales y las alteraciones anímicas. Bueno, esa definición la estoy mencionando ahora recién porque me sirve para este punto, ¿no? Es como volver atrás para explicar esto que estamos planteando ahora. Esa definición es la que tuvo originalmente y es una que se apoya en la perspectiva psiquiátrica, justamente, la de hablar de desviaciones. ¿Por qué? Porque la psicopatología como disciplina, lo vamos a ver mejor en la siguiente clase, cuando hagamos un breve recorrido histórico de la locura, que está totalmente asociada con esto. En sus orígenes nació en el campo de la disciplina médica de la psiquiatría y con el interés puesto en tratar de detectar e identificar qué pasa con las personas que están locas, que están mal de la cabeza, ¿no? Sea psicótica, el nombre que vos le pongas, el nombre diagnóstico que vos le pongas. ¿Qué pasa con estos sujetos, digamos, y cómo se pueden corregir sus conductas?
lo que hoy llamaríamos una estigmatización directamente, hablar de que esta persona tiene un cartelito de loco y que hay que corregirla, ¿no? En esa época, estamos hablando del siglo XVIII-XIX, era la realidad psicosocial e histórica era muy distinta y bueno, se avanzaba hacia ese propósito. Entonces, el término psicopatología está compuesto de dos grandes palabras, psique y patol. Y patología, quiero decir. Y patología es una combinación, estoy diciendo cualquier cosa, es una combinación de otros dos términos. Psique, ya sabemos lo que es desde el primer año. Psique, alma, que es lo que hace la psicología, el estudio del alma, el saber sobre el alma. Ahora, patología es una combinación de otras dos palabras, que es el patos y el logos. Patos tiene que ver con el afecto y el ánimo de las personas, logos con el saber, el conocimiento o el sentido. Se combina psicología porque es un saber sobre el alma, la patología es un saber sobre los afectos, los ánimos del ser humano. Entonces, la psicopatología es un término compuesto de dos términos, patología a la vez, dos términos más, creo que me siguen, bueno, no puedo tenerlo para que me digan, profe, explíquelo de vuelta. La idea es que al reunir estas ideas en torno a un sentido común, lo que se trata es un estudio, se trata de hacer un estudio sobre los diversos estados del alma, los diversos estados del afecto humano, con el fin, como les digo, de identificar las desviaciones en esos afectos, las personas que están sintiéndose mal y que están generando un daño, a sí mismo o a terceros. Bien, si entendimos la primera premisa de que no vamos a enfocar el ángulo psiquiátrico de las observaciones de cosas aisladas, sino una realidad estructurante, más allá de eso, que da un sentido que es más de tipo inconsciente y demás, vamos a poder pasar a la segunda premisa tomándonos de lo que acabo de decir. No vamos a hablar de desviaciones mentales, ni alteraciones. Y esto suena contradictorio. La materia les propone eso desde el nombre, psicopatología, pero desde el enfoque que le vamos a dar, no. La segunda premisa dice entonces que lo que vamos a estudiar son realidades psíquicas a modo de estructuras. Es decir, las estructuras son modos de formación subjetiva, ¿no? Articuladas en un sujeto que se ve atravesado por un deseo. Ese deseo, como vamos a ver más adelante, no es su deseo, sino el deseo de otro. Así que parafraseando a Hegel diríamos que no deseamos cosas, sino que deseamos deseos. Es decir, como seres deseantes, deseamos el deseo de otro. Somos hijos del deseo de otras personas. Así que, vuelvo sobre este punto, no nos va a interesar estudiar a tal o cual persona con el fin de diagnosticar qué alteración tiene, qué tan mal está o qué tipo de desviación de la norma está presentando, como si fuera que nosotros somos personas sanas, inmaculadas y no tenemos ningún problema. Sino, vamos a tratar de estudiar distintos modos de formación subjetiva que hacen a un sujeto, porque somos todos singulares, atravesado por un deseo que no le es propio, pero que tiene que lidiar con ese deseo. Todos, de alguna manera, somos, como les dije recién, nacientes de un deseo de otro, pero a la vez tenemos que vivir nuestra vida. Es decir, estamos atravesados por los deseos de nuestros padres, que a su vez fueron consignados en deseos de sus padres, y a la vez estamos viviendo en deseos de otras personas, de nuestras parejas, los hijos, de los políticos. Los políticos toman decisiones que implantan deseos, es decir, hay un deseo en el político de que sucedan ciertas cosas. Estamos atravesados por esa multiplicidad y nuestra posición subjetiva es la de tratar de hacer algo con eso y hallar un camino propio. Entonces, repitiéndolo, no nos va a interesar hablar de alteraciones, acá no hablamos de trastornos, acá no hay personas trastornadas, lo que hay son personas. Y cada una de ellas desarrolla una formación subjetiva. Lo que vamos a hacer para facilitar el estudio de estos distintos modos de estructuración subjetiva es esto: hablar de distintos tipos diagnósticos, hablar de psicosis, psicopatía, neurosis, narcisismo y borderline. Que en primer año nos vimos por arriba, como les dije, bueno, ahora vamos a profundizar. Son diferentes maneras de transitar una historia. Pero no solo se trata de transitarla como si estuvieran caminando un camino nomás, sino que en la medida en la que cada uno va llevando adelante ese trayecto de vida y formándose subjetivamente en una de esas seis estructuras,
va adquiriendo un modo de interpretación. Y esto es algo en lo que vamos a hablar más adelante, quiero hacer hincapié desde el primer día. Cuando hablamos de estructura psíquica, hablamos de modos de interpretar la vida. No estamos hablando de que tenés un chip neurótico, sino que ves neuróticamente el mundo. Una persona que está atravesando una depresión, no es que tiene depresión, es que ve el mundo a través de los lentes de la depresión. Es decir, ve un mundo deprimente porque es una persona que deprimiza. Es decir, lo que le sucede tiende a verlo desde un ángulo depresivo. Por eso es difícil la clínica de la depresión, obviamente, como todas. La verdad estoy enfatizando en esto solamente, pero algo que puede ser un motivo de exaltación o alegría para cualquiera de nosotros, para una persona que está atravesando una depresión, hasta puede ser lo peor que le pasó. Porque ya es una manera de entender las cosas, y esa manera de entender las cosas tiene un propósito y tiene un sentido, inconsciente y consciente. Tenemos que avanzar hacia eso. Así que bueno, primera cuestión, vamos a hablar cosas del ángulo psicoanalítico, sistémico, fenomenológico. Segunda cuestión, no estamos para hablar de personas trastornadas porque no somos quien para hacerlo, estamos para hablar de diferentes realidades psíquicas a modo de estructuras psíquicas, modos de subjetivación. Bueno, si entendimos esa parte, podemos pasar a una tercera cuestión, que esta es mucho más simple. Abandonemos la idea, si alguno la tiene por ahí, de que vamos a salir de la materia sabiendo diagnosticar estructuras. Eso no es así. Es decir, la materia te va a dar recursos para poder tener una orientación panorámica de las realidades psicopatológicas, si se quiere, pero no vas a poder hacer un diagnóstico preciso. Lo que podés hacer es, ante tu tarea psicopedagógica, estar suficientemente entrenado en esto como para poder captar cuestiones de estructura y hacer interconsulta con la psicóloga, el psicólogo, para hablar en un lenguaje común sobre qué está pasando con esta persona. Porque como vamos a ver en la última premisa, ya en la tercera, se lo adelanto, detrás de todo problema de conducta de aprendizaje hay una estructura psíquica y por lo tanto hay un diagnóstico que hacer sobre eso. No es lo mismo un chico que desatiende la clase porque de fondo hay una realidad narcisista que uno que lo hace porque de fondo hay una realidad neurótica histérica. Son cosas distintas. Sí, se parecen a algún punto totalmente, mundos psicológicos. Entonces, quitarnos la mochila encima de creer que porque vayamos entendiendo bastante más ya de psicopatología, vamos a poder diagnosticar a nuestra pareja o a nuestro compañero de curso. Seguramente va a haber muchos chistes sobre esto. El chiste es súper importante para canalizar angustias y a bien decir, es una materia angustiante. La verdad, acá vamos a ver cosas que hacen a la experiencia de todos nosotros y de personas cercanas a nosotros. Va a ser inevitable que uno vaya desarrollando la idea de coordenadas diagnósticas. Yo les digo, eso está perfecto, pero lo que les digo es que no podemos salir creyendo de que nuestros diagnósticos van a ser certeros por el hecho de que estudiamos esta materia. Pero bueno, es en este sentido sí una asignatura bastante movilizadora. Bueno, el cuarto punto, lo repetimos. Primero, no vamos a usar lenguaje psiquiátrico, sino psicoanalítico, fenomenológico, sistémico. Segundo, no vamos a hablar de trastornos ni alteraciones, sino de estructuras psíquicas, realidades psíquicas de modos de subjetivación distintos. Tercero, no vamos a aprender a hacer diagnóstico psicopatológico, pero sí a tener una orientación panorámica. Bien. Ahora nos toca la cuarta premisa que tenemos que tener en cuenta. Ninguno, esta tiene que ver con lo anterior, ninguno de los sujetos, ninguna persona que nosotros conozcamos se ajusta exactamente a las nomenclaturas clínicas que vamos a desarrollar. Es decir, cada estructura psíquica, de acuerdo a los autores que la fueron desarrollando y que vamos a ir trayendo, configura, es verdad, un mundo, una realidad, una manera de interpretar los hechos, que lleva a ciertas formas sintomatológicas típicas, a cierta manera de desear típica, a ciertas búsquedas deseantes, todas estas cosas que vamos a ver, a una cierta manera de sujeto. El sujeto en la psicosis, por ejemplo, es un sujeto que sufre su deseo, porque siente que lo que desea lo come por dentro, como vamos a ver. El sujeto neurótico vive por su deseo, porque lo que desea lo impulsa a tener proyectos. Les traigo ese ejemplo para ver claramente la diferencia, ¿no? Fíjense, como lo mismo que es el deseo, en la psicosis se vive de una manera tan distinta respecto de la neurosis. Bien.
Esto sirve a fines bastante prácticos. Si bien esto nos permite establecer una diferenciación, bueno, psicosis, neurosis, no toda persona encuadrada dentro de estas características vive exactamente igual las cosas. Es decir, vos podés ser un perfecto neurótico que sufre o padece su deseo, y no por eso sos psicótico. Si bien el deseo suele ser el motor que vitaliza al neurótico, como les digo, y es la energía detrás de cada proyecto, y yo sumaría al deseo la angustia, que están muy relacionados, vamos a ver más adelante el tema angustia, la diferencia con ansiedad y demás. Puede que seas un neurótico que lo padece. ¿Por qué? Otra articulación. Porque en neurosis, justamente, vamos a ver que el deseo es imposible. O sea, el deseo existe en la medida en la que no se puede cumplir. Porque si cumpliste con tu deseo, murió. O sea, el neurótico hace lo imposible para mantener lo que desea ahí lejos, cuestión de no llegar nunca, ¿no? Bueno, con esa razón, una persona, digo cualquier cosa, un neurótico obsesivo puede tranquilamente padecer lo que desea como una forma de tratar de lidiar con el hecho de que si lo cumple se le termina. Entonces, no podemos tomar tajantemente cada observación que hagamos de acuerdo a la estructura como de nuevo un rasgo clínico, porque estaríamos yendo de nuevo al ángulo psiquiátrico de andar coleccionando observaciones aisladas, y eso está muy bien, pero no es lo que vamos a hacer nosotros. No se trata de decir, este es obsesivo por esto, aquello y lo otro, sino de tratar de captar qué hay detrás de eso, porque lo obsesivo va a ser la lectura, la interpretación que haga de los hechos, no lo que le pasa. La conducta en sí puede ser cualquiera, el tema es qué hay detrás de eso. Hay que desarrollar una escucha, una forma de escuchar al otro y de ver al otro, que es la particular de esta asignatura en la que podemos ayudar. Así que no va a haber nadie que encaje en Dora. Dora, por ejemplo, que es el caso de Freud sobre la neurosis histérica, lo van a ver con Osvaldo seguramente en psicología profunda, probablemente. No hay ninguna histérica como Dora. Dora es el prototipo de histérica, porque justamente Dora, la paciente de Freud, es la que le dio pie a Freud a pensar, bueno, esto le podemos llamar histeria, esto es histeria, ¿no? O sea, nadie va a encajar con Dora. Así que con esto lo que vamos a decir es que cuando haces un diagnóstico estructural, haces una aproximación diagnóstica. Te aproximas a decir, bueno, lo que en la generalidad la estructura de esta persona es neurótica, por esto, aquello y lo otro. Y no quita que haya rasgos o cosas que vos veas que parezcan súper de otra cosa, narcisistas y otras cuestiones, ¿no? Así que nadie encaja exactamente en el cuadro. Quinta premisa, y ya estamos terminando por hoy. Lo dije recién, están todas relacionadas, se integran unas a otras. Ninguna conducta humana entra en una de estas cajitas. Es decir, no es que hay conductas exclusivas del neurótico que no pasan en el borderline. No. Cualquiera puede hacer cualquier cosa, a cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Cualquiera puede tener un pasaje al acto, independientemente de la estructura. Cualquiera se puede intentar suicidar. Cualquiera puede ser alcohólico. Cualquiera puede atravesar una depresión. Cualquiera puede ser, incluso lo que escuché hace poco, que es una barbaridad, ser homosexual como si fuera una patología, ¿no? Pero lo homosexual, ¿qué tipo de patología tiene? No, la homosexualidad es una realidad psicológica, no es una cuestión de elección, para nada, me parece que eso sería ignorar muchas cosas de base. No es que se elige ser homosexual, pero es una orientación sexual, como la heterosexual, punto. No es la más común, no es la más popular, pero existe y está, listo, se terminó. Ahora, esa orientación sexual la puede tener cualquiera, o sea, no es una patología. Bueno, la depresión, recién lo mencioné, también, cualquiera puede atravesar una depresión. Ahora, es distinto una depresión de una persona narcisista que de fondo está estructurada psíquicamente como narcisista, está organizada, si quieren otro término, como narcisista, respecto de una depresión que tiene de fondo una organización perversa. Obviamente, llegaron por caminos distintos a deprimirse, la manera en la que entienden su depresión es distinta y lo que están por hacer a partir de ahí a nivel pronóstico va a ser distinto. Si bien no somos predictores del futuro, podemos tirar ciertas líneas pronósticas. Un perverso que se deprime suele ser peligroso, porque el perverso, como vamos a ver, no asimila bien los afectos angustiantes y desplacenteros y trata de convertirlos en una acción. Y al convertirlos en acto, casi siempre ese acto daña a terceros. En caso de una depresión padecida por un esquizofrénico, hay un riesgo latente de suicidio, muy probablemente, porque el esquizofrénico antes de atacar se agrede. De nuevo, son generalidades, como dije en la premisa anterior,
4 no encajan todas las características en cada persona. Si no es como poner la vaca dentro del vaso y no entra. Bueno, entonces, para cerrar esta quinta premisa, mencionar que no es válida ya, a esta altura, en tercer año, chicos, la pregunta esa, ¿quién se suicida? ¿Es el border el que se suicida? No. Si estamos entendiendo el sentido, cualquiera. Cualquiera puede. Los motivos van a ser distintos y las consecuencias van a ser distintas. Lo que queremos estudiar son esos motivos y esa consecuencia. ¿Cómo se llegó ahí? ¿Cómo se está sintiendo eso? ¿Qué cosas se están viendo? ¿Y qué potencialidad al futuro hay con eso? ¿Qué tipo de cuestiones pueden pasar? Entonces, chao. Hay una salvedad, una única salvedad registrada en la historia de la humanidad que tiene que ver con el brote psicótico. Ya lo dijimos en el primer año y vamos a repetir. El brote psicótico es el único fenómeno psíquico exclusivo, privativo de una estructura psíquica que es la psicosis, por eso se llama brote psicótico. Si hay brote psicótico en una persona, si realmente es un brote psicótico y no es otra cosa, a veces se confunde con episodios de epilepsia, con pasajes al acto, con episodios de enloquecimiento, que es otra realidad, vamos a ver más adelante. Si realmente es un brote psicótico, ese sujeto es psicótico. No hay otra posibilidad. La única forma de estructuración subjetiva que abre las puertas a esa terrible y catastrófica eventualidad que es el brote es la psicosis. Es la única, es el único acontecimiento, si quieren, psicológico privativo de la estructura. Sacando el brote psicótico que sucede en psicosis, lo demás puede pasarle a cualquiera, o puede surgir de cualquiera. Bueno, hacemos una última observación para la clase de hoy, que tiene que ver con qué utilidad le pueden dar a esta asignatura ustedes como futuras psicopedagogas y psicopedagogos. Y lo había explicado más temprano. No sé si decir detrás, es una forma de decir, bueno, más allá de cada una de nuestras conductas, de cada cosa que vemos que hacemos, por atrás, por delante, por los costados, por dentro y por fuera, por todos lados, hay una estructura psíquica, porque hay un sujeto organizado en torno a esa estructura psíquica, y por lo tanto hay un diagnóstico correspondiente a esa persona. Como le dije más temprano. ¿Problemas de atención en la clase? Viene el chico, no se puede quedar sentado en tu gabinete porque incluso ahí se pone tan inquieto que mueve las piernas y se quiere dar vuelta, quiere moverse, te pide un vaso de agua. Bueno, hay una realidad diagnóstica estructural ahí que ver. Ustedes, con lo que decía la premisa 3, van a poder, con esta materia, y más los que más se comprometan y se interesen en ella mucho más, ir teniendo suficiente como para establecer una coordenada diagnóstica y hablar un lenguaje común con la psicóloga, el psicólogo, para establecer un diagnóstico. Pero el poder captar esto, que está más allá y no es tan evidente, les va a ayudar mucho a agudizar y profundizar la lectura que hagan de la realidad del trastorno de aprendizaje o de conducta que van a estar observando. Es decir, pueden quedarse con una lectura superficial, perdón que le diga superficial, pero para mí es superficial, de ciertos signos motrices y cosas. Sí, pueden hacer. Lo que esta materia aspira, como creo que todas las que tienen que ver con psicología en el cruzado de la carrera, hasta que puedan retarse a ustedes mismos a ir un poco más allá, a pensar un poco más. Bueno, pero este chico que no se puede dejar de mover, ¿qué trasfondo histórico, edípico y qué sentido psíquico tiene todo esto? Acá hay una psicosis dando vuelta, hay una neurosis. Y ahí vienen las preguntas que van a surgir del cursado de la materia, la relación con los padres, la historia de vida. ¿Qué de lo que me dice habla por un deseo? ¿No? Ya vamos a ver lo del deseo, ¿no? ¿Dónde está el sujeto en este chico? Es decir, ¿dónde está él en medio de tanta pantomima? ¿Qué mensaje me estás queriendo transmitir? ¿Qué cosa me estás queriendo hablar de esta manera, que es dando vueltas y no pudiendo quedarse quieto? Es de nuevo, chicos, entrenar una escucha y una forma de leer y atender a lo que pasa, que establece una forma de posición profesional. Es una manera de pararte frente a eso, que es previa a sentar el culo en el asiento de tu gabinete, como tengo el culo sentado ahora en esta silla acá en mi casa. Es previa porque ya tiene que ver con lo que vas llevando a tu trabajo, lo que traes a la realidad de tu consultorio, en donde sea el consultante o paciente que sea que se siente, o los padres, etcétera, vos ya estás pensando las cosas, masticando las cosas, viendo las cosas, oliendo, tocando las cosas,
desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva que te desafía al más allá, a poder pensar qué hay detrás de todo esto. Y es así como espontáneamente con esta formación van surgiendo las preguntas que puedes hacer en las entrevistas, que las preguntas desactivan nudos. Estamos muy condicionados a pensar de que nosotros nos forman en las carreras para dar respuestas. Bueno, acá venimos a hacernos preguntas. Las respuestas están, obviamente, a ciertas preguntas, pero si podemos preguntar las realidades adecuadas, vamos a obtener los resultados que necesitamos. Bueno, chicos, esta es la primera clase. Como verán, es más corto que una clase real porque no participan ustedes, porque si no, no nos daría el tiempo. Eso es es algo que puedo rescatar de esto de dar clases virtuales. Voy a poder, me parece, en la medida en la que siga esto, dar más contenidos, tener más tiempo para hacer otras cosas, porque siempre con Psicopato, que vieron que tienen 1 hora y pico nomás, nos quedamos sin tiempo siempre. Los temas son muy profundos y súper interesantes siempre que se dobles. Aparte tienen una banda de ejemplos y cosas para traer, aparte de autores para leer. Bueno, espero que les sea útil. Estamos en contacto, me escriben para que coordinemos qué les parece más útil, si usar el foro, que no sé si es tan útil, o usar un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook, como hago con los chicos de la Cuenca o de la UCE, con diferentes cursos. Realmente nos movemos con WhatsApp o con Facebook. Así que bueno, eso lo iremos articulando. Como primera clase, recuerden las 6 premisas iniciales para el cursado de psicopatología que son sagradas. Así que bueno, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima.